Esta es una producción de Grupo Fórmula. Mónica Uribe. Mónica, buenas tardes, feliz año. Hola, buenas tardes, muy feliz año para todos. A ver, una encuesta, no sé cuál es la encuesta porque no la veo en la nota que me mandaste, pero se realizó una encuesta en donde dice cómo, pues, la gente está dejando las religiones tradicionales. Se ve mucho en el cristianismo, en todas las denominaciones cristianas, cada vez hay menos adeptos. No sé cómo esté, creo que el Islam está creciendo y muchas religiones esotéricas también empiezan a aparecer, ¿no? Hay gente que adora a la Madre Tierra, o sea, hay de todo, ¿no? Si hay una búsqueda espiritual, la gente está en la búsqueda espiritual, no tal vez religiosa, pero platícanos, ¿quién hizo el estudio? Mira, la nota básicamente es un artículo de Gabriela Rodríguez, que es la secretaria general de CONAPO México. Y lo que ella... La CONAPO siendo el Consejo Nacional de Población. Nacional de la Población, sí, bien. Claro, quienes hacen los censos cada 10 años y bueno, hacen una serie de mediciones demográficas muy interesantes, pero ya se basa no solamente en las estadísticas de CONAPO, sino las de Pew Research, que es una organización en Estados Unidos que hace encuestas globales muy interesantes en muchos temas, uno de ellos la religión, y Pew Research llega a la conclusión de que la cuarta parte de la humanidad está dentro de la esfera del cristianismo, poco menos de la cuarta parte, 1.900 millones de personas. Acuérdense que ya somos 8,000 millones de personas. Son un resto, caray. Y que India ya es el país más poblado, ya dejó atrás a China. Sí, ese es uno de los números más interesantes, ¿no? Porque, bueno, te digo, el cristianismo está por 2,038 millones, el Islam 1,900 millones, poco más menos, y el hinduismo, que eso sí es como que nos deja así como apabullados, está en 1,600 millones. De China no se tienen muchos datos realmente, ¿no? Pero pues ya con esto son casi la cuarta parte, pues está entre religiones que están surgiendo, la gente que no cree nada y religiones animistas. Hay como de todo, ¿no? A ver, va de nuevo, 2030... Números redondos, 2,000 millones cristianos, 2,000 millones musulmanes poco menos. Y 1,600 millones hindús. Sí. Mira. Sí, todavía son más los cristianos que los musulmanes, pero para 2050 se calcula que los musulmanes van a rebasar, simple y sencillamente por crecimiento demográfico, a los cristianos en el mundo. Entonces sí, o sea, el panorama cambia muchísimo. Ahora, en México, que esos ya son los datos de CONAPO, actualmente son 14.3 millones de no católicos, o sea, que tienen una religión diferente a la católica, y 13.3 millones de personas que no tienen religión. Ya estás hablando de casi 28 millones de mexicanos, entre que no 27, son católicos o no tienen religión. 22%, o sea, está entre la quinta parte y la cuarta parte de la población en México, que ya somos 130 millones. El dato que ella resalta es que de 2010 a 2020 se ha duplicado el número de personas que no tienen religión, que fue del 4.7 al 8.1, y que hay un descenso del 5% de católicos, del 82% al 77%, lo cual es impresionante porque en el censo de 1910 solo 50,000 personas, que era un 0,001% de la población, finalmente no era católica. Ahora, pero esta tendencia se está viendo en la mayoría de los países occidentales, ¿no? Claro. El catolicismo va perdiendo adeptos y los va ganando en África fundamentalmente. En África ya se ha ganado bastantes adeptos. Ahora, en México los evangélicos pasaron del 7.5% de la población al 11% de la población total. Y esto también nos lleva a ver cuánta gente hay en México, cuántas personas que no se identifican con el cristianismo y bueno, y tienen alguna religión.
poco más menos, en números redondos, en México hay 59,000 personas que se identifican con el judaísmo, 41,000 que se identifican con religiones africanas, Mira, de religiones originarias o prehispánicas o étnicas, si les quieres llamar así, son aproximadamente 33,000. mira. Espiritualistas, que son una derivación del cristianismo, pero es una religión propiamente mexicana que surgió en el siglo XIX, son 37,000. Y el dato más interesante es que el Islam en México ha tenido una expansión muy discreta, son 8,000. Y están más que nada en el sureste. Están en el sureste, salvo la pequeña comunidad que ha estado en Torreón desde hace unos 80 años. Mira. Pero es una comunidad muy pequeña. La primera mezquita realmente estuvo en Torreón, en donde confluían musulmanes y drusos, curiosamente. Bueno, ¿qué significa todo esto? Ok, está muy bien los números. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretar estos números? Que hay una pluralidad religiosa muy importante en México, que eso es innegable, ya no es un país que se puede decir absolutamente católico, no, que tenemos un panorama religioso plural, no necesariamente cristiano, pero también hay un proceso de secularización muy importante y donde más se ve es en la Ciudad de México y estados como, bueno, el Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Veracruz, son los estados donde hay un mayor número de personas no religiosas. Pero al mismo tiempo también vemos que en algunas comunidades va creciendo la intransigencia religiosa. Ve cómo han corrido de ciertas comunidades chiapanecas a los evangélicos. Los católicos llegan asusados por el cura o el obispo y van para afuera. O sea, son verdaderos desplazados dentro del país. Las casas que dices, este hogar es guadalupano, no nos molesten los demás. O sea, es intransigencia. Sí, en México el tema de la tolerancia, que realmente debe ser ya respeto a la pluralidad, es un tema que apenas vamos entrando a entender que no es necesario ser todos iguales para ser todos respetables. Correcto. Ese tema es creo correcto. que hay que irlo trabajando desde la escuela. Ya el nuevo libro de texto, que creo que es un acierto, el nuevo libro de texto de sexto de primaria, el de, no sé cómo se llame, creo que Ciencias Sociales, una cosa así, hace énfasis en el respeto a la pluralidad religiosa. Está bien, eso está bueno. A ver, Eduardo Sodi. Hola, Mónica. Oye, hola, Eduardo. Tengo aquí una pequeña duda. Entre los primeros números que nos manejas en miles de millones de personas, y manejas a los cristianos, pero parece que CONAPO lo que hace es una estadística nada más sobre los católicos. No, ya no. En este punto de vista, cuando tú hablas de católicos y demás, esta determinación es también con base en cristianos, porque los cristianos no necesariamente pertenecen a la Iglesia Católica, ¿no? Claro, el cristianismo es la religión global que cree en Cristo como su Salvador, pero hay diferentes denominaciones. Desde 1992... Ni en eso nos ponemos de acuerdo los seres humanos. Pues es que aquí, manejabas la Iglesia Católica, habría que sumar todos aquellos que son cristianos, hay ortodoxos, que no pertenecen a la Iglesia Católica. A ver, el hecho que el Islam nos pone de acuerdo. Se matan entre ellos, los cristianos nos hemos matado entre nosotros durante siglos. Nadie se pone de acuerdo. A ver, contestándole a Eduardo. Desde el 92 se hizo un catálogo de religiones desde el punto de vista histórico y cómo fueron surgiendo. Entonces se consideran cristianos desde los ortodoxos y los coptos, que los hay en México, hasta los grupos metodistas, que son protestantes históricos. Luego hay grupos que se llaman evangélicos, que creen en el evangelio, pero ya no tienen una serie de características y que surgen a partir del siglo XIX. Y más que nada, denominaciones fundadas en Estados Unidos. Mucha gente dice que es un nuevo colonialismo estadounidense ahora, estas denominaciones evangélicas.
Sí, son asociaciones religiosas en México. El término secta no es legal, pero bueno, No dije secta, dije denominación. Denominación, claro, denominación, ese es Bueno. el número correcto. Bueno, Y nos el tenemos otro que ir. punto, Tienes 20 segundos para aterrizar. 20 segundos, pues es importante que siga esta idea de respeto a la pluralidad más allá de la tolerancia. Que arraigue bien la idea. Que arraigue, por supuesto. Muy bien, Mónica Uribe, gracias. Sigue disfrutando San Gracias Diego. a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Moni. Nosotros vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.